grandes animales. En grandes animales también se puede presentar algunos casos oncológicos, sobre todo en algunas razas que se caracterizan porque tienen una despigmentación alrededor del ojo, como es en la raza Braford, Hereford, y en la vaca lechera, por lo general de localización perivulvar, puede aparecer algunas masas tumorales. Seguro con la doctora habrán discutido ustedes los términos que se utilizan lógicamente en medicina, y ahí es importante recordar cuando hablamos técnicamente de neoplasia. Hoy por hoy es la terminología que tiende a imponerse porque indudablemente la neoplasia, neo significa nuevo, plasia lo formado, traduciéndolo literalmente es una nueva formación. Y si hay una nueva formación, suponemos que tiene una base consistente en una proliferación de células, ¿eh? Y tener cuidado cuando utilizamos el término de tumor, porque no siempre un abultamiento que presente el animal, si bien está tumorizado, porque hay un aumento de tamaño, no necesariamente significa un proceso neoplásico. Entonces, son consideraciones clínicas que hay que considerar. Otro punto interesante es que también las lesiones cutáneas ulceradas no necesariamente implica un proceso tumoral, porque muchas veces ya los propietarios cuando acuden a la consulta, no porque tuvo experiencias anteriores o no porque su vecino le comentó esto o incluso su propio médico menciona la posibilidad de que sea un proceso neoplásico, no necesariamente lo es. Entonces ahí es importante ir un poco tratando de trabajar metódicamente y establecer un método de abordaje clínico para llegar a un diagnóstico apropiado. El otro punto que es importante resaltar, que no todas esas formaciones neoplásicas necesariamente son cánceres. Y este término hay que tener mucho tacto y mucho cuidado al usar este término, porque si utilizamos el término de cáncer ya estamos indicando que hay un proceso neoplásico y ese proceso neoplásico es de carácter agresivo. Fíjese que con este término nosotros ya estamos inclusive mencionando su comportamiento biológico. Otro detalle importante que hay que tener mucho cuidado cuando los propietarios acuden con su mascota a tu consultorio. Entonces ahí hay que hacer un buen abordaje en cuanto a los datos anamnésicos, saber obtener las informaciones adecuadamente y analizar aquellas que son muy importantes para la toma de decisión. Muchas veces una mascota que llega con un abultamiento en cualquier región corporal, lógicamente observables, muchas veces los propietarios dicen, doctor, esto apareció ayer nada más, o esto apareció hace como una semana y es un tremendo abultamiento. De ser verdad esa información, entonces estamos ante un proceso, pensaríamos que es sumamente agresivo, ¿ah? Sin embargo, ahí hay que saber explorar esa masa. Ahí hay que usar la semiología, saber palpar, tratar de mover, evaluar la temperatura, si está caliente, es doloroso. Y si está en una región que te permita realizar un procedimiento clínico elemental muy sencillo, punzar esa masa con una jeringa, lógicamente con una aguja estéril, y se realiza un aspirado, porque si la información vertida por los propietarios en cuanto a la evolución es cierta, que apareció ayer nomás o apareció hace una semana nada más, es muy probable que sea algo inflamatorio, que la inflamación sea muy aguda, que ahí exista una necrosis de manera importante, incluso que sea una colección de pus.
Entonces, fíjese esa información vertida por el propietario, cómo yo lo puedo corroborar médicamente, haciendo simplemente una punción. Entonces, lógicamente, cuando uno obtiene esa colección de líquidos, yo asumo que es cierto lo que me está comentando el propietario. Diferente es cuando aspiro esa masa y no tengo nada, no tengo líquido, es una masa sólida, una masa poco exfoliativa. Entonces ahí las cosas habría que pensar si la verdad de las cosas ya no data más de tiempo ese proceso que estamos viendo en el momento. Ok. Y otro que quiero, otro mensaje así que quiero transmitirle a ustedes, señores, no siempre los procesos neoplásicos, por más malignos que sean, tienen que tener un desenlace fatal. Y ahí es importante considerar lo siguiente: cuando el diagnóstico sea más precoz y dependiendo de su localización, las decisiones médicas que vamos a adoptar es sumamente importante y puede incluso determinar el pronóstico en cuanto a la evolución de la masa. Miren, por ejemplo, un proceso tumoral subcutáneo, por más agresivo que sea, si se realiza una intervención quirúrgica rápidamente, con una base bien amplia, incluso la cirugía sola ha sido ya la solución. No es necesario someterlo a otro tipo de tratamiento. Entonces, por eso que es importante ir un poco discutiendo estos aspectos ya más bien desde el punto de vista práctico y no necesariamente académico, porque en el día de mañana las decisiones médicas lo hace el profesional veterinario sobre su paciente, y tu decisión puede determinar la pauta a seguir, puede determinar el pronóstico que tiene este paciente. Entonces, fundamental aquí el conocimiento, la experiencia que hay que ir lógicamente en el día a día obteniéndolo en el campo laboral. No hay de otra. Y bueno, también diagnosticar a tiempo. Cuando más rápido sea el diagnóstico, entonces me permiten tomar decisiones de manera bastante rápida. Y yo utilizo mucho una cifra cuando estoy frente a paciente. Tenemos que acostumbrarnos a tomar una actitud activa. Una actitud activa significa tomar buenas decisiones, realizar un buen abordaje médico de la masa, abordaje quirúrgico y o eventualmente, de repente, un tratamiento farmacológico. Ahí hay un detalle que muchas veces ya los propietarios con experiencia de su mascota anterior que tuvo un proceso neoplásico y que tuvo un mal desenlace, entonces viene a la consulta ya con, digamos, un pensamiento de que prácticamente no quiere hacer casi nada por el miedo que tiene. Entonces muchas veces nosotros los profesionales caemos, ¿ah? Eh, y nos conduce prácticamente los propietarios a tomar una actitud pasiva, es decir, dejar que tenga una evolución natural. No siempre debe ser así. Entonces, una actitud activa es siempre y cuando el tejido, órgano, localización de la masa te permita realizar un procedimiento quirúrgico adecuado. Es lo más sensato que se debería de hacer. Entonces voy a ir indicándole algunos tips que hay que considerar. Entonces, aquí vamos a comenzar a presentar algunos casos clínicos y mi primer mensaje es: cuidado con la masa neoplásica en cavidad bucal. Son potencialmente agresivos en su gran mayoría. Entonces, cuidado, cuando una mascota va a su consulta, entonces usted realiza una exploración de la cavidad bucal y observa una masa. Entonces, tenga cuidado y trate de asegurarse con un buen diagnóstico para toma de decisiones. ¿Ok? Por eso ahí ese símbolo, extrema precaución, porque ahí hay un detalle. La masa en sí son potencialmente agresivas
Y el problema para el cirujano es grande porque no tiene mucho campo quirúrgico. Entonces la cirugía suele ser muy limitada. Prácticamente el cirujano extrae lo que puede, ¿ok? Y no siempre se extrae en su totalidad. Y eso puede ser que esa masa tenga después un crecimiento muy exuberante. Aquí algunos casos, en este caso es una caniche de 12 años que va a la consulta con disfagia, dificultad para tragar o deglutir, cialorrea, que es muy común cuando hay alguna masa dentro de la cavidad bucal, cialorrea, y la evolución es de 1 a 2 semanas. Entonces, si el propietario viene, lógicamente, ya con esos comentarios, que su mascota tiene hambre, pero no puede deglutir con facilidad la comida, tiene mucha cialorrea y muchas veces tiene abre y cierra la boca constantemente porque hay algo que molesta, lógicamente no habla nuestro paciente, y a veces hay un movimiento de la lengua que entra y sale o mueve lateralmente. Cuidado con eso, porque te está indicando que hay algo en la cavidad bucal. Entonces, fíjese, ante esos comentarios proporcionados por los propietarios y lo que yo estoy observando al momento de la consulta, me obliga a que realice una exploración de la cavidad bucal. Y ojo, que hay que saber explorar cavidad bucal. Entonces uno trata de abrir la boca de la paciente con movimiento rápido. Hay que tener cuidado con el carácter del animal y sobre todo si hay dolor de por medio. Entonces eso puede lógicamente generar una reacción. No siempre es fácil a veces observar la masa, porque muchas veces abrimos y el animal no colabora y no podemos tener el tiempo necesario ni la apertura adecuada de la cavidad bucal. Entonces en ese momento uno puede tomar la decisión de realizar una pequeña sedación del paciente de tal manera a que nos permita evaluar mejor la boca. Y miren, esta masa que ustedes ven aquí, eritematosa, rosadita, pálida y aquí de un color un poco más oscuro. Entonces, es una masa que prácticamente se encuentra a nivel del paladar blando, a nivel del paladar blando. Parte posterior del paladar duro y paladar blando, y si este animal tenía dificultad para deglutir, lógicamente esta masa prácticamente me está generando una estenosis, una disminución de la luz de la entrada faríngea, es decir, que es sumamente cierto la información vertida por los propietarios. Entonces, cuando tenemos una masa de esta característica, fíjese, una masa amplia, prácticamente por lo que estoy viendo aquí compromete a la masa muscular, su mucosa, y bueno, se impone tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? De por sí tiene la característica de ser un proceso neoplásico agresivo y más aún en esta localización hay una neoplasia que es bastante común, ¿verdad? Para poder definir cuál es el origen, darle nombre y apellido al proceso, lo recomendable es hacer una biopsia, es hacer una pequeña biopsia. Y en este caso se recurrió a una citología, porque cuando se le cede al paciente, uno ya aprovecha, hace una impronta o hace un aspirado. Y miren lo que ustedes están viendo, una población de célula. Nosotros utilizamos algunos términos como anisocitosis, anisocariosis, que determina, o sea, que nos indica el tamaño, la forma variada. Miren esta célula que se encuentra aquí, esta célula está ahí, estas células son células con núcleo gigante. Fíjese que su citoplasma tiene un contorno muy poco limitado, porque no puedo ver bien el contorno del citoplasma. Y en algunas de estas células veo unos pigmentos en el citoplasma que por microscopía citológica
asumimos que se trata de pigmento de melanina. Y citológicamente es un melanoma bucal. Y el melanoma es sumamente agresivo, señores. Fíjese, esa masa es sumamente agresiva. Al momento del diagnóstico, por lo general, los melanomas en boca ya están en otro sitio. Bueno, le presento otro caso de la especie canina mestiza, macho de 10 años, que acude a la consulta porque el animal también tiene dificultad para masticar, tiene la boca casi siempre entreabierta, los propios propietarios se dan cuenta de que ahí hay una masa y lógicamente tenemos una masa que a simple vista pareciera ser relativamente pequeño, ¿no? Esta masa. Y sin embargo, ¿qué pasó? Al hacer la apertura de la boca, ¿no? Fíjese que era una masa tan chiquitita, pequeñita. Al realizar la apertura de la boca, observamos esta masa gigantesca que lógicamente se ubica aquí y compromete al maxilar superior. Miren aquí los dientes, fíjese aquí hay restos de dientes que prácticamente ahora se encuentra dentro de la masa. Aquí hay restos de estructura dentaria. Aquí probablemente algún diente o la raíz de diente incrustado que genera una necrosis. La masa tiene un color rosada pálida, es polilobulada, de consistencia firme. Y fíjese cómo infiltra la mucosa bucal. Ok, esta masa en particular fue un fibrosarcoma. Ahora bien, tengo aquí otro animal que lógicamente es canino, mestizo, sexo hembra, y tengo aquí esta pequeña lesión. Acude a la consulta por un dolor y al realizar la exploración bucal, fíjese a nivel superior al canino, entonces observan ustedes aquí un abultamiento. De igual manera, aquí es importante considerar la edad y comenzar a tomar decisiones. Uno por lo general hace una citología simple y rápida. En ese caso, simplemente fue un proceso inflamatorio. Esto fue un proceso inflamatorio. Fíjese, se ve como un nódulo, pero no es un proceso neoplásico, es un proceso inflamatorio. Con buen tratamiento médico, lógicamente este animal recupera sin problema alguno. Ahora bien, esta neoplasia es bastante común cuando los propietarios le dicen a usted, tanto en macho y hembra, mire doctor, yo no sé qué pasa, pero mi perro cuando termina de orinar tiene un sangrado, es un primer comentario, o te puede decir, mire que constantemente le sale una gotita de sangre por el prepucio. O si fuese una hembra, ahí la cosa hay que tener más cuidado porque si es una hembra, lógicamente tiene un sangrado intermitente y ahí se suele confundir con celo. Entonces hay que tener inmediatamente, uno revisa la vulva, ¿no? Si los labios vulvares están hinchados y tenemos un sangrado, puede ser que sea simplemente el estro. Pero ¿qué pasa si la vulva es normal, es delgada, no está hinchada para nada? Entonces ahí asegúrese de hacer un tacto y asegúrese sí de que hay una hemorragia, si sale gotita de sangre por el prepucio, asegúrese de desenvainar el pene o de escalotar, como dicen los semiólogos. Entonces ustedes tienen el pene exteriorizado y esta masa que ustedes ven aquí es una masa peneana, y se corresponde con un proceso tumoral muy frecuente en perros callejeros o en perros que sale a la calle y monta una hembra, va de parranda y luego vuelve a tu casa, lo reta el propietario, pero después de cierto tiempo aparecen estos problemas. Entonces les presento a una masa tumoral que es bastante común, que se llama TBT, tumor venéreo transmisible.
Entonces son diferentes formas de presentación de la masa y aquí lógicamente los estudios laboratoriales juegan un rol sumamente importante para poder definir. Y en el caso del TBT, el diagnóstico citológico ayuda bastante, es poco invasivo y fíjese aquí ustedes ven una población monomórfica de células redondeadas, estos son células redondeadas, con citoplasma vaculada, le presento aquí nucleolo, fíjese, muy prominente, hay diferencia en tamaño y forma, lo que hablamos de anisocitosis y anisocariosis, y señores, esta citología es típica del TBT o del tumor venero-transmisible, y es uno de los procesos neoplásicos que mejor responde a las drogas y es un proceso neoplásico curativo con droga y solo que hay que tener cuidado de no subdosificar porque cuando subdosificamos el riesgo es de que estas células adquieran resistencia farmacológica. Tengo una rara experiencia con este proceso tumoral en paciente leishmánico, en donde tenemos mayor resistencia o tarda mucho más en desaparecer esta masa tumoral e incluso la recurrencia suele ser más frecuente. Bueno, entonces aquí tenemos otro caso. Usted tiene un canino aquí. Ah, no. Este fue el caso de este animal que fue sometido a una intervención quirúrgica. Fíjese en la mano del cirujano. Y ustedes tienen aquí solamente cicatriz. Lógicamente, estos animales son sometidos a tratamiento farmacológico de ayuda y hemos tenido la oportunidad de seguir el caso. Y fíjese esa masa tan fea, gigantesca que tenía en la boca. Este animal, por suerte, tuvo una curación adecuada. Bueno, tengo otro paciente aquí que a la consulta viene con disfagia, también con cialorrea, movimientos masticatorios frecuentes y estría de sangre. Todos estos datos te brinda el propietario, aquel propietario que siempre observa mucho a su mascota. Lógicamente, cuando tenemos estos datos, estamos obligados a abrir la boca. En este caso hemos tenido dificultad con este paciente, no colaboraba mucho, ya sea por el dolor o mismo por el carácter que tiene. Entonces se le cedió a este paciente y observen la masa sumamente voluminosa que ocupa prácticamente aquí la parte superior del hueso del palatino y por debajo de la lengua también encontramos esta masa gigantesca que prácticamente ocupa gran parte de la cavidad. Y bueno, el diagnóstico histopatológico fue un fibroma, pero en realidad nosotros hemos tenido algunas malas experiencias porque increíblemente cuando uno realiza la histopatología, ahí hay que tener en cuenta de qué parte se tomó la muestra, si la muestra es representativa y veíamos una población de células fusiforme muy bien organizada, con buen proceso de maduración, diferenciación, pero sin embargo macroscópicamente esa masa es sumamente infiltrativa e invasiva, por lo que este caso se corresponde con un fibrosarcoma dentro de la cavidad bucal. Y también hemos aprendido ya con esa experiencia que tenemos, es que los fibrosarcomas dentro de la cavidad bucal son sumamente agresivos e incluso hemos tenido casos en que por histopatología las células son sumamente organizadas, pareciera ser algo benigno, y esa es la particularidad que tiene en este caso los fibrosarcomas bucales. Bueno, analicemos algunas cosas de las masas cutáneas. La idea es mostrarles, digamos, las casuísticas más comunes para que ustedes vayan adquiriendo conocimiento y tomando decisiones, sobre todo cuando aparece esta raza boxer a la consulta con una masa cutánea. Cuidado, cuidado, porque el médico veterinario que hace consulta a diaria y el cirujano
entonces ya tiene la tendencia a realizar un abordaje quirúrgico. Un abordaje quirúrgico. Y ahí, señores, les tengo que decir que siempre que se haga un abordaje quirúrgico hay algunas consideraciones técnicas que hay que considerar. Fíjese, no es una cirugía estética, debe ser lo más amplio posible que te permite tu campo operatorio y como mínimo se recomienda 2 centímetros alejada de la base del tumor. No cometan nunca el error de tratar de hacer una cirugía estética y la incisión lo hacen aquí en la base del tumor. Ese es un error muy importante. Siempre tiene que hacer a base bien amplia. Y lo que yo les recomendaría cuando ustedes están frente a este tipo de masa, señores, primero una citología rápida para definir, para que vos, cirujano, o que vas a practicar la cirugía, entonces tome mayor precaución. Entonces aquí hemos hecho una citología, fíjese, la citología ayuda muchísimo para un diagnóstico rápido. Ustedes tienen aquí estas células redondeadas, un núcleo prominente con citoplasma. ¿Y qué veo en el citoplasma? Gránulos, los famosos gránulos metacromáticos, y son los mastocitomas. Recuerden que estos gránulos tienen histamina, tiene heparina, tiene serotonina, tiene sustancias vasoactivas que cuando en la medida que crece la masa y las células se rompen, se desgranulan, y al desgranularse se liberan sobre todo la histamina y que genera prurito. Entonces, si hay prurito, el perro va a estar, ¿no?, lamiéndose constantemente esa masa, incluso puede acelerar el proceso. Este es un lindísimo caso que hemos tenido en la Facultad de Veterinaria cuando yo me iniciaba trabajando en esto y decía, por fin un tumor de mama en un perro, en un macho. Estábamos felices porque pensábamos que es un tumor mamario y luego, fíjese, aquí hay una pequeña úlcera y decidimos hacer una citología simple y el diagnóstico también fue un mastocitoma. Muchas veces aquí lo que quisimos llamar la atención con estos interrogantes es que si la masa es pendulosa, lógicamente no tengo compromiso de los tejidos profundos. Yo puedo tomar decisión de hacer una cirugía rápida. Aquí es algo muy sencillo, se liga los vasos sanguíneos, se sutura la piel y ya está, terminó la historia. Pero cuidado, porque algunas formaciones tumorales, como los mastocitomas, no tienen cápsula. Y al no tener cápsula, por más que vos no veas masa o no sientas nada al tacto, supone que hay células neoplásicas, ¿ok? Mastocitoma. Este es un lindísimo caso. Lógicamente aquí el animal ya está sedado. Ustedes tienen aquí una masa en lateral de la región facial. Es una masa bastante prominente. Fíjese el color que tiene y la consistencia. Es una consistencia sólida. Y lógicamente uno cuando pregunta a los propietarios cuánto tiempo data esta masa, esto ya lleva tiempo. Y uno de los comentarios puede ser que al principio la masa era como un nódulo, estaba debajo de la piel, y dice, doctor, en este último tiempo está creciendo más rápido y se ve ya como una masa carnosa, porque aquí ya no veo piel. ¿Qué pasó aquí? Entonces las células proliferantes, señores, han invadido la membrana basal, ha infiltrado la epidermis y lógicamente se destruye las células epidérmicas, no veo revestimiento epitelial y esto es una masa neoplásica. El desafío es aquí, bueno, tenemos que definir porque yo necesito saber qué voy a hacer con este paciente y establecer pronóstico. Saben que, señores, uno de los tumores o una de las neoplasias muy frecuentes que aparece en la cabeza, en el cuello, cabeza y cuello, es el famoso carcinoma de células basales,
llamado vasolioma, que por más que se defina como un proceso neoplásico maligno, sin embargo su malignidad es muy baja, entonces sí se diagnostica rápido, sí se toma decisiones rápidas. Entonces, señores, la cirugía es la solución sin necesidad de hacer ningún tratamiento medicamentoso. Aquí ustedes tienen aquí otro ángulo, en donde se ve la masa, lo exuberante que es, tiene una necrosis en el centro y el diagnóstico fue un queratovasolioma, que es un proceso neoplásico de células basales con comportamiento de malignidad intermedia. Muy bien, hermosa mascota, ¿no? ¿Quién no sueña tener con una boxer muy jovencita, 2 años, albino? Y me llama la atención aquí en el labio, veo un nódulo erosivo, eritematoso. Me llama la atención la posición del miembro, parece que tiene dolor, será que no tiene una artritis. Y fíjese aquí en estación estos gránulos, estos nódulos que se disponen en fila y que en el centro tiene un cráter, tiene una necrosis ulcerativa en el centro. Y lógicamente, como es boxer, un primer diagnóstico clínico presuntivo son los mastocitomas o los histiocitomas. Mastocitoma es proliferación de los mastocitos, histiocitoma de los histiocitos, que son los macrófagos, que son células fijas del tejido conectivo, se recordarán por histología. Entonces, lógicamente, pero aquí algo nos cierra, la edad. Es un animal muy joven. Y esta lesión, ¿por qué aquí? Y esta lesión aquí, la disposición. ¿Y por qué siente dolor? ¿Ok? Entonces, señores, practicamos los estudios. Entonces, ahí el desafío para el profesional es, ¿qué haríamos? ¿Y en qué pensaríamos clínicamente? Si es un proceso inflamatorio, si es un granuloma, que ustedes ya saben que los granulomas inflamatorios son procesos crónicos que solo algunas entidades patológicas producen los granulomas. Si estoy en la piel ya puedo ir pensando, híjole, ¿qué puede ser? ¿Una reacción alérgica? ¿Será que hay hongo, una micosis profunda? ¿O será que leishmania? Entonces uno va haciendo conjetura. Y miren aquí, este caso es fantástico. Entonces, ok, comenzamos a observar mejor a este paciente y había sido que estos nódulos, fíjese cómo sus bordes ¿ya? Son elevadas y fíjese que tiene una depresión crateriforme en el centro. Aquí este nódulo inicia una necrosis central, este nódulo chiquitito pero no tiene nada de foco de necrosis, este nódulo está un poco más aplanada. Entonces le presento el famoso nódulo de oriente o úlcera de los chileros, como lo mencionan. Y fíjese que también bajo vientre tengo varias de esas formaciones. La pregunta del millón es, y eso es la cosa que hay que ir dimensionando rápido, ¿será que puedo tener tantas formaciones tumorales en diversos sitios de la piel? La respuesta es sí, puede haber, pero este paciente es muy joven, entonces la probabilidad que sea un proceso neoplásico es bajo, no lo puedo descartar, lo tengo que considerarlo como una sospecha clínica. Ok, hay un proceso neoplásico que se llama linfoma cutáneo. El linfoma cutáneo es muy parecido a estas lesiones, al linfoma, y el linfoma lógicamente se caracteriza por proliferación de los linfocitos que se encuentran en la piel, y puede ser único, pero por lo general es de aparición múltiple. Por lo general es de aparición múltiple. Y miren lo que encontramos en su citología. Lo que ustedes ven aquí, hicimos una impronta de esta lesión y una biopsia, lógicamente por procedimientos,
Y miren, en una citología rápida, esto es un macrófago, les presento un macrófago de gran tamaño, y miren, en su citoplasma hay gran cantidad de estos corpúsculos que ustedes pueden ver ahí, que son los amastigotes de Leishmania, y ven otro amastigote dispersa ya en el extendido. Quiere decir que cuando se liberan los amastigotes, más y más macrófagos van a acudir en el sitio, y focaliza ese proceso y fagocita la leishmania, entonces se convierte en un granuloma cutáneo por leishmania. Ok, tengo un gran danés de 5 años que nos ha convocado un colega para una interconsulta. Este gran danés también tenía mucha cialorrea, estaba perdiendo mucho de peso y que de acuerdo a los propietarios dice que lógicamente disminuye la ingestión de comida. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Tengo estas dos masas a la exploración clínica, entonces me ubico en la región anatómica. Estoy en la región de la fauce, aquí está la mandíbula, aquí está la oreja, entonces aquí me recuerdo que había un ganglio y ganglio parotídeo y había una glándula parotídea. Luego tenemos en esta zona un ganglio linfático que se llama submandibular y por aquí a nivel de los primeros anillos traqueales tenemos a la glándula tiroides. Entonces, señores, rápidamente nosotros nos ubicamos ahí en la región y uno ya comienza a pensar cuál es la estructura anatómica involucrada. Esa es la mejor manera de hacer un abordaje de un paciente. Ubíquense en la región y piense cuáles son las estructuras que están presentes a ese nivel. Entonces, lógicamente, cuando yo realizo ese tipo de abordaje, será una glándula salival, será un ganglio linfático, será la glándula tiroide, o será que por aquí hay un acceso. Entonces son diagnósticos clínicos que uno emite. Pero miren, vayamos un poco más para abajo. Aquí está la oreja y aquí ya estoy frente a la escápula y observo esta tremenda masa. Esta tremenda masa. Y anatómicamente estoy por delante del hueso de la escápula. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué estructuras sólidas hay en este nivel? El ganglio linfático preescapular. Quiere decir que si debería de pensar qué relación hay entre esta masa que estoy observando aquí y con esta masa. Entonces, vamos a ir viendo qué más encontramos aquí. Como toda persona enferma, muchas veces el perro también dice, no, yo estoy sano, doctor, a mí no me pasa absolutamente nada. Pero siempre es importante también evaluar la expresión facial de tu mascota, de tu paciente. Sin embargo, es otra la historia. Aquí simplemente esta imagen es parecida al caso anterior, en donde, fíjese, cuando uno explora al paciente, ya veo su condición corporal relativamente buena, pero comienzo a observar un poco la costilla y de repente los propietarios nos ayudan diciendo, no, que la verdad, doctor, está bajando de peso este paciente, pero tiene todavía una condición corporal bastante importante y aquí de vuelta veo un abultamiento. Lógicamente esto te va a llamar la atención y vas a comenzar a palpar. Y ahí hay un detalle interesante. ¿Qué consistencia tiene? ¿Es móvil? ¿Es dolorosa o es indolora? Porque recuerden, un proceso agudo, una inflamación aguda, también puede haber un aumento de tamaño, pero calor al tacto y doloroso al tacto significa un evento inflamatorio. Bueno, entonces aquí observemos qué es lo que se encuentran en estos pacientes. Aquí, perdón. Ustedes tienen este perrito que se presentó así, con la lengua bien para afuera, su expresión facial
no denota que está muy enfermo, que digamos, pero tiene abultamiento en la zona igual que este paciente, y miren la expresión facial que tiene este animal, ¿ok? Y fíjese, en un diagnóstico citológico, la población celular de tipo redondeada, en donde el núcleo es bastante grande, citoplasma muy pequeña, basófila, en otros citoplasma es mucho más basofílico pálido, e incluso esta célula que ustedes ven aquí tiene figura mitótica, esta célula que están aquí tiene figura mitótica, la población monomórfica que veo aquí, es decir, que básicamente hay solo una línea celular proliferante, el diagnóstico es un linfoma. Ok, vaya que es decir que es un capo, fíjese dónde ya está, se subió en lo alto para mirar mejor, entonces, ¿qué podemos hablar de las masas cervicales? Este es un lindo caso que vino a consulta, un husky siberiano, que tenía aquí un abultamiento en la zona cervical, aquí hay una fístula, y este paciente tiene 13 años y presenta varias nodulaciones aquí, sobre todo como tiene pelos, tiene muchos pelos, entonces no se puede observar a simple vista esas formaciones nodulares, pero tenía varias formaciones nodulares en cabeza, cuello y dorso, lógicamente al tacto. Pero hay un detalle, que esas formaciones nodulares son de tamaño variable, pero fíjese cómo presenta exudaciones, purulenta, exudación, inflamación, que era el exudado, el líquido extra basado del plasma sanguíneo en un evento inflamatorio. Y digo exudado purulento, y digo fístula porque hay un orificio, significa que hay un proceso inflamatorio supurativo, entonces una inflamación crónica. Entonces el desafío aquí es establecer el diagnóstico. ¿Será un proceso neoplásico o será simplemente un evento inflamatorio crónico purulento? Como una piodermatitis, por ejemplo. Entonces, aquí es importante hacer los estudios laboratoriales. Pero hay un detalle, fíjese, uno muy bien puede pensar que por todo el aspecto que hemos visto, pareciera ser algo purulento, algo primario. Sin embargo, ¿qué pasó? Le hicimos la citología, un diagnóstico citológico rápido. Y miren esta célula. Las células son muy parecidas a la anterior, pero menos monstruosa. Son células mucho más uniformes, no veo células con figura mitótica. Alguna célula tiene el núcleo bien excéntrico, con su citoplasma bastante grande. Entonces, el diagnóstico citológico de este caso fue un plasmocitoma, es decir, que también es un proceso proliferativo, pero que lógicamente se ha complicado con una piodermia. Ok, este es otro paciente, mestiza, hembra adulta, que acude a la consulta con formación nodular subcutánea, con eritema. Fíjese aquí, tremenda eritema, signo cardinal de la inflamación, rubor, tumor. Entonces pareciera ser un evento inflamatorio. Y lógicamente procedimos a tomar la muestra de la misma manera del caso anterior, pero en este caso encontramos macrófagos, histiocitos con citoplasma reactivo, gran cantidad de neutrófilos, lógicamente no se ve células atípicas, más se pudo evidenciar algunas bacterias en el extendido, por lo tanto es un proceso inflamatorio supurativo. Bueno, este caso es un caso emblemático de quien le habla. Tuve la oportunidad de ver este caso de una colega a quien eternamente le tengo agradecido porque fue uno de los pocos casos que he visto en mi vida. Este cachorro y el perro de una colega que vino a hacer consulta con nosotros. Lo que llama la atención es
Lógicamente, mire la condición corporal, otra vez observen la expresión facial que tiene esta mascota. No está bien, estás demostrando que tiene algo, tiene una pérdida de peso, este animal está con disfagia, este animal a veces inclusive regurgitaba lo que comía y tiene una tremenda masa aquí en la zona cervical. Entonces ahí de perfil, para que ustedes puedan ver, entonces cuando uno explora paciente en masa indolora, de consistencia firme, de escasa movilidad, al tener una temperatura normal, al ser indolora, miren que la posibilidad que sea algo inflamatorio disminuye. Y bueno, y este paciente se sometió a un estudio citológico, en donde ustedes ven aquí esta célula, fíjese cómo se disponen, esta imagen espectacular, porque las células están bien redondeaditas, se disponen como si fuera un acino, ¿no? Pero tiene núcleo gigante, tiene nucleolo bastante prominente, tiene anisocitosis, anisocariosis. Entonces, incluso aquí esta célula rodea un material así medio un eosinófilo intenso mezclado con área basofílica. Y señores, esto es coloide. Esto es material coloidal. Asumimos que se trata de un material coloidal. El diagnóstico citológico fue un adenocarcinoma tiroide, altamente agresivo, con alta capacidad metastásica. Puede ir otro paciente a la consulta con usted, como médico veterinario, y se encuentran con estas lesiones. ¿Qué decimos? ¿Qué puede ser? ¿Qué está pasando en este animalito? Y la propietaria, siempre que diga la verdad, te va a decir, mire doctor, esto hace rato que viene así, fue algo pequeñito que fue extendiéndose, mira que le llevé varias veces al veterinario, pero no me soluciona el problema. Me dijeron que usted es muy bueno, por eso vine junto a usted, o su propio colega me deriva junto a usted. Entonces son comentarios que ustedes van a escuchar en el día de mañana y usted tiene que saber manejar. Y también hay que aprender a derivar pacientes, aprender a hacer interconsulta. Ok, entonces ustedes miren aquí, si miran la piel de la nariz, y miren aquí la mucosa nasal, prácticamente no existe. Entonces pareciera ser que ya se ve inclusive aquí la entrada de los meatos, de los cornetes. Entonces aquí hay una zona, hay una erosión de tal magnitud, ¿sí? Entonces la sospecha es inflamatorio, será algo oncológico. Entonces una rinitis de qué tipo, entonces, ¿qué vamos a solicitar? ¿Qué estudio? ¿Puedo hacer una citología? Sí, puedo hacer. ¿Puedo hacer un cultivo? Sí, puedo hacer. Y cuidado con los cultivos, porque aquí de por sí hay bacterias en gran cantidad. Y si yo tomo cultivo y solicito y el laboratorista me determina qué tipo de bacteria es, no es la causa primaria por lo general. Entonces uno diría, y bueno, ¿por qué no hacemos una histopatología, una biopsia? Y este caso se trata de una dermatitis de tipo autoinmune, catalogado como pénfigo. Muy Disculpe, bien. doctor, una consulta. ¿Ese tipo de patología se podría también confundir con leishmania? Sí, Ya que también. la leishmania también hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Sí, es un diagnóstico diferencial. Solamente que la experiencia ya te va a indicar si data más de tiempo. Ok, esto es un caso crónico. ¿Qué es lo que ocurre con la leishmania que acabamos de ver en el caso anterior, en esa lesión cutánea? Va carcomiendo prácticamente aquí la nariz. Es como un aspecto lepromatoso. Sin embargo, aquí esto es un evento recontra crónico. No hay necrosis excesiva, no hay involución, entonces yo por la experiencia diría que es poco probable que sea leishmania, pero está bien tenerlo como un diagnóstico diferencial. Pero miren este caso que fue fantástico porque lógicamente hicimos el diagnóstico histopatológico, tuvimos la oportunidad de seguir la evolución clínica de este paciente, miren cómo ha
experimentado una tremenda mejoría. Y lógicamente los propietarios, cuando ustedes consiguen lograr esto con su paciente, ¡ja! Ustedes son los mejores, ¿no? Me encanta cómo le atiende el doctor o la doctora a mi mascota, y esos señores recorre y dicen, no, llevar a tal doctor que es muy bueno, etcétera, etcétera. Pero mire, es asombroso. ¿Y saben qué? Simplemente con corticoides. ¿Por qué? Es inmunomediado. Ok, son las satisfacciones que uno tiene como médico cuando conseguimos mejorar la calidad del paciente. Ok, ahora viene algunos desafíos más. Wow, qué interesante, ¿no? Tenemos aquí a nuestro gatito a nivel de la nariz. Parece una nariz aquí redondeada, pero veo mucha costra, veo exudado purulento. Y aquí, miren, prácticamente ya no tiene parte nasal, se perdió la parte nasal. ¿Eh? Y mire la característica de la masa, del tejido, la coloración grisácea que tiene, un aspecto seco, mire cómo afecta al labio superior. Entonces, increíble, increíble, los hallazgos han sido diferentes. Señores, este es un caso real nuestro, aquí para que ustedes vean, me parece un proceso neoclásico, o así más aún, gato de piel blanca a nivel de la nariz, despigmentada, coincidentemente en ambos casos. Entonces, fíjense que con toda la experiencia del mundo uno puede decir, no, esto es un carcinoma de célula escamosa, es clavado. Pero miren, se tomó la muestra, sorpresa, este es un macrófago, y dentro del citoplasma se ve esta estructura que son hongos, ¿ah? Son micosis profunda, histoplasma capsulatum. Entonces, este animal se somete a un buen tratamiento, se le levanta la defensa, este animal vuelve a la normalidad. Fíjese lo que yo le decía a usted, lo importante que es llegar a un buen diagnóstico para establecer un buen pronóstico, porque cuando usted como médico recibe esta información, aleluya, porque algo puedes hacer por tu paciente. Y miren este animalito, sin embargo, que veo lesiones parecidas, pero la citología me demuestra totalmente lo contrario. Ok, miren los macronucleolos que tiene esta célula. Entonces, el diagnóstico de este caso fue un carcinoma de células escamosas. Ok, ahí ustedes tienen la histoplasmosis que acabamos de mencionar. Este trabajo fue un trabajo de tesis de una colega que siguió el caso y nosotros ayudamos simplemente a seguir la evolución clínica. Y miren, vaya, se curó totalmente y este gatito volvió a la normalidad. ¿Ah? La importancia de realizar un buen diagnóstico para establecer un pronóstico. Bueno, tenemos aquí un canino atleta súper musculoso y bueno, aquí le presento a un caso que me llenó de alegría porque fueron las primeras experiencias de quien le habla en el mundo de la oncología, por lo tanto no es un caso nuevo, pero me llamaba la atención ya los casos oncológicos, este animal, un bulldog, y no, el viejo pastor inglés que fue a consulta porque tenía este abultamiento, tenía cialorrea, movimiento muy frecuente de la lengua. Este animal lo sometimos a una exploración semiológica. Fíjese, simplemente desplazamos los labios y ustedes ya pueden ver la masa. La masa aquí bastante voluminosa que se encuentra sobre la superficie externa de la mandíbula inferior y lo llevamos a una placa radiográfica y ustedes ven ahí que hay una destrucción de hueso, hay una lisión. Permiso, doctor. Sí. ¿Eso no parece más una actinomicosis? Bueno, puede ser un diagnóstico posible, porque los diagnósticos clínicos siempre son presuntivos. Solo que para que sea una actinomicea habría que ver muy bien aquí si hay alguna úlcera, alguna necrosis,
¿verdad? Porque eso sí caracteriza a la actinomyces. Sin embargo, esto es una masa bastante sólida, con mucosa así bien cubierta, no veo foco de necrosis. La probabilidad, así clínicamente, de que sea actinomyces es bastante bajo. Entonces recurrimos a la radiografía, observamos que en el sitio donde hay masa hay destrucción de hueso, porque aquí veo la densidad normal de este hueso y justo a este nivel tenemos una destrucción ósea. Y procedimos a realizar una punción y una biopsia. Una punción para tener un diagnóstico rápido de qué está pasando aquí, y es lo que ustedes ven, señores. Células multinucleadas aquí. Esto pueden ser osteoclastos, fíjense que hay cantidad de células multinucleadas. Y tengo estas células que sí son sumamente atípicas en su forma, tamaño, son bastante grandes, núcleo gigantesco, nucleolo prominente, tengo citoplasma vacuolado. Y señores, uno se ubica, estoy en una zona donde hay hueso y veo una placa radiográfica que hay destrucción de hueso y veo células atípicas. Diagnóstico citológico de aproximación, un osteosarcoma mandibular. Y esto que ustedes ven aquí de color rosado, señores, les presento la matriz osteoides. Y usted tiene aquí células osteoblásticas. Entonces, esto es una matriz osteoide. Confirmamos que, lógicamente, todas las células que estamos viendo es de la serie ósea. Este animal, lógicamente, ya se tiene el diagnóstico, se tomó una placa de tórax, lindo corazón tenía este animalito, no se ve absolutamente nada en el parénquima pulmonar, y le presento a Vilko, lógicamente, después de 5 o 6 años de su cirugía, estaba con su señora esposa y con su descendiente. Imagínense la alegría de los propietarios de Vilko. Este animal fue sometido a una cirugía, se extrajo la mandíbula, le llaman los cirujanos mandibulectomía parcial o hemimandibulectomía, y se le coloca, los cirujanos saben, un material metálico. Increíblemente yo tuve la oportunidad de seguir el caso, de evaluar cómo la mucosa tiene una gran capacidad de regeneración, increíble cómo la mucosa prácticamente cubría todo ese material metálico que se puso allí. Y lógicamente aquí los propietarios tienen que colaborar muchísimo, porque Vilko no va a masticar más, digamos, cosa muy sólida. Entonces Vilko necesita una alimentación con dieta blanda. Y hemos realizado también una intervención, una quimioterapia con cisplatino. Bueno, fíjese, ese fue un osteosarcoma mandibular. Viene un Rottweiler, acude a la consulta, rengueando. Miren el abultamiento de este miembro posterior del lado izquierdo. Y ojo, cómo pone el pobre animal su pata. Prácticamente no pisa. Prácticamente no pisa. Señal de mucho dolor. Y ojo, cuando ustedes ven así un abultamiento muy marcado, o la inflamación es tan violenta, o aquí hay alguna masa que infiltra toda la masa muscular y parece así como un edema, y al infiltrar la masa muscular genera necrosis, o será que hay un compromiso ganglionar. Todo eso uno tiene que pensar cuando estamos frente a este paciente. Miren aquí para que ustedes vean una vista más cercana y otra tomada de la parte posterior para que dimensionen y comparen el grosor que tiene. Este miembro es increíble, ¿no? Y fue a placa radiográfica, y ahí ustedes tienen, fíjese el hueso del radio, cómo está con destrucción y con estas formaciones tipo fibrilares, que simplemente son tejido óseo, lógicamente perióstico, que está infiltrando la masa muscular. Aquí ya veo mucha deformación de las articulaciones.
Ok, esto radiográficamente y más con lo que estoy viendo calcado es un osteosarcoma, un osteosarcoma, células similares a la observada. Entonces ahí ustedes simplemente ven, este es un hueso, el mismo hueso, lógicamente fue amputado el paciente y fíjense, nosotros hicimos un corte aquí longitudinal donde no se ve, lógicamente, las superficies laterales de los huesos, diaficiario, y vemos todo como es un tejido blanquecino, y prácticamente aquí no veo masa muscular. Señores, todo lo que ustedes están viendo es un proceso proliferativo. Ok, este es un lindo caso del compañero Álvaro Berle, que hoy está haciendo su doctorado en Nueva Zelanda. Este es un pastor alemán, que fue un paciente mío, sí, manejamos en otra veterinaria, tuvo un diagnóstico de un carcinoma inflamatorio. Este animal fue intervenido quirúrgicamente, fue sometido a una serie de tratamientos medicamentosos y creo que 2 años después de las sesiones de quimio, el colega me volvió a convocar a su consulta y dice, bueno, vino tal paciente, doctor, ¿te acordás del historial de este animal? Sí, ahora me viene rengueando, no pisa. Entonces ustedes ven aquí, hay una flacidez, significa que este animal no está utilizando este miembro, hay una atrofia de la masa muscular, significa que ya data de tiempo, y lo llevamos a una placa radiográfica. Sorpresa. ¿Ah? Ustedes tienen aquí la extremidad inferior, porque esto al tacto encontramos un abultamiento, lo llevamos entonces a una placa radiográfica y ustedes ven esta área que así aparece como una caverna, como un espacio vacío. Ah, qué interesante, ¿qué está pasando ahí? Hay un fenómeno de necrosis, hay un fenómeno de licuefacción. Y nosotros hicimos una punción. La gran sorpresa es que en la punción encontramos estos nidos celulares que no parecen células óseas, y asumimos como un caso de metástasis de células tumorales mamarios en el extremo inferior del húmero. Fue el primer caso que hemos diagnosticado de un carcinoma mamario con foco metastásico en hueso. Y ese mismo paciente, su pulmón estaba sumamente normal. Bueno, otro caso interesante. Aquí tenemos el miembro y cuidado cuando la masa es de color negro y se encuentra en los dedos. Be careful. Tengan cuidado, porque si esta masa de pigmentación negruzca, entonces con una citología simple determinamos que hay pigmento de melanina. Entonces lo que yo les recomendaría a ustedes es que inmediatamente evalúen el ganglio linfático satélite, porque tiene capacidad de hacer metástasis en los ganglios linfáticos. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque muchas veces vamos a planificar una cirugía, vamos a hacer la amputación de este dedo, pero sin embargo el ganglio ya está tomado. Entonces ahí la pregunta del millón es, ¿hice bien la tarea? Creería que no, porque en ese caso, si el ganglio ya está comprometido, hay que ver órganos internos antes de tomar una decisión quirúrgica. Muy bien, este es otro caso que también tiene una pigmentación negruzca, entonces lógicamente uno evalúa la masa, la evolución, y en este caso hicimos la punción. Era un poco difícil de emitir un diagnóstico porque no teníamos mucha población celular, porque eso significa que la célula que conforma esta masa es poco exfoliativa. Entonces se recurre a una biopsia y el diagnóstico fue un fibrosarcoma. Ok, tengo aquí un dogo de 9 años con leishmania positivo y tiene esta lesión en el dedo. Entonces uno puede pensar una úlcera cutánea, una dermatitis acral o es un proceso neoplásico. Una dermatitis acral es cuando el perro está lamiéndose el mismo sitio y genera así una lesión eritematosa. Pero por lo general la dermatitis acral suele ser
a nivel metacarpiano, metatarsiano, que son los sitios más habituales de una dermatitis acral por lamido. Entonces, cuando se encuentran una masa con esta característica, piensen en la posibilidad que sea un proceso neoplásico. Y aquí la población celular obtenida ha sido muy atípica, dispuesta así en forma de empalizada de tipo epitelial. Entonces, citológicamente asumimos que es un adenocarcinoma de la glándula sudorípara. Adeno significa glándula, ¿no? Carcinoma maligno, es un proceso neoplásico maligno. Otro caso, en un dálmata, no tenemos los datos en cuanto a sexo y edad, y lógicamente lo único que vemos aquí, wow, varias lesiones eritematosas, están aumentadas de tamaño los dedos, no veo las uñas que pasó aquí, entonces se ha exfoliado, y el diagnóstico citológico de este caso fue un carcinoma de célula escamosa. Aquí ustedes ven la histopatología, en donde vemos estas poblaciones celulares atípicas que presentan acúmulo de queratina típico del carcinoma de célula escamosa, que es un tumor bastante agresivo. Pueden tener otro tipo de tumor con esta característica, así, cuidado con los tumores que parecen así muy llamativos, cuidado, parece un tumor insignificante, yo le evalúo y digo, no está adherido al tejido profundo, entonces vamos a cirugía, ¿no? Cuidado con eso, porque imagínense ese nódulo que tenían esta célula, un mastocitoma, y en este caso no hay márgenes quirúrgicos para el cirujano, esto va a ser complicado, entonces va a faltar piel. Entonces, si se hace una cirugía muy a nivel de la base, póngale la firma que ustedes van a tener una recurrencia, una recidiva al tal extremo que no lo van a poder parar. Ok. Y vayamos a algunos ejemplos en órganos internos. Este caso de un adenocarcinoma metastásico, que lo llevamos a la placa de tórax. Miren el pulmón, totalmente tomado. Múltiples formaciones nodulares metastásicas en el parénquima pulmonar. Y ahí ustedes ven la placa radiográfica y las imágenes que corresponde a ese órgano. Y todo esto que estoy señalando aquí son, señores, formaciones nodulares, muy característico de un carcinoma que tiene una depresión en el centro. Ok, este caso en particular, fíjese, encontramos en el riñón, hoy por hoy la ecografía de gran ayuda, aquí simplemente para mostrarle a ustedes la importancia del ecografista, y aquí los hallazgos macroscópicos, la presencia de masas tumorales en el riñón. Usted tiene que pensar ahora cómo estas células tumorales de la tiroides llegaron a este nivel. Miren en la pared intestinal, también tenemos aquí, y esto también se pudo evidenciar ecográficamente. Bueno, el caso de nuestro gran danés fue un linfosarcoma multicéntrico. Este animal fue sometido a protocolo de quimioterápico y aún con todo lo que se hizo, 4 meses ha sobrevivido. Y aquí simplemente resaltarle, señores, hoy por hoy, la ecografía es un medio muy utilizado en digamos, en forma rutinaria, y señores tienen que saber utilizarlo y utilícenlo, porque cuando tienen duda, hagan ecografía, porque todo lo que no se puede palpar o lo que vos no puedas dimensionar durante la exploración clínica, la ecografía te puede permitir encontrar esas formaciones. Esto simplemente del gran danés, que lógicamente una vez que tuvo un desenlace fatal, con la autorización de los propietarios accedimos a realizar algunos estudios histopatológicos. Esto es mucosa gingival, y miren la cantidad de linfocitos proliferantes que hay
Entonces, incluso en el hígado encontramos la misma célula. Entonces, tiene un crecimiento invasivo infiltrativo. Este es un caso que tenía mucha disnea, pérdida de peso, regurgitación, colección de líquido en abdomen, pérdida de peso. Y bueno, este animal fue sometido a una imagen radiográfica que no era así, no teníamos mucha dificultad con las imágenes, no era muy buena, pero como el animal estaba tan disneico y con una pérdida de peso terrible, entonces conversando con los propietarios, se decidió practicar la eutanasia humanitaria. Por fortuna pudimos abrir este caso y ustedes ven aquí masas tumorales dentro de la cavidad torácica, no veo corazón. Esta masa tumoral está rodeando prácticamente a todo el corazón. Este caso se trató nada más y nada menos que de un timoma. Aquí timo es, recuerden que el timo desaparece cuando llega la pubertad, pero puede permanecer el resto de timo y si llega a proliferar, te comienzan las formaciones tumorales. Entonces, les presento un caso muy raro que es timoma. Fíjese que el corazón está en el centro de esta masa, lo disecamos y ahí ustedes tienen al corazón. Increíble cómo respeta el pericardio. Bueno, señores, algunos mensajes para ustedes, particularmente de la experiencia que uno tiene. Lo mío es un compartir de todo lo que he vivido en mi vida y quiero decirle que hay mucho camino aún por recorrer, hay que ponerle las ganas, el esfuerzo del mundo, porque nuestro paciente y los propietarios siempre esperan lo mejor de nosotros y también decirle a ustedes que recurran siempre a aquellos colegas con mayor experiencia y que le den una mano, sobre todo cuando están, cuando se reciben y comienzan a laburar, y decirle a ustedes que un buen diagnóstico en el momento oportuno permiten adoptar las medidas más oportunas. Ok, ha sido toda la clase de hoy. Fue un compartir de experiencia con ustedes. Espero que haya sido de su agrado y bueno, si hay alguna pregunta, comentarios, estoy a disposición. ¿Son cuestión? ¿Está todo claro? Yo tengo una pregunta nomás, doctor. Dime. ¿Viste cuando hablaste de los casos de dos animales, creo que tuvieron osteosarcoma Yes. en el miembro posterior, ¿verdad? Y Sí. siempre que se habla de si un osteosarcoma ya así tan crónico como ese de la pierna totalmente, o sea, de su miembro totalmente hinchado, eso ya se habla así de una amputación sí o sí. O sea, no hay una vuelta atrás en ese sentido. Buena pregunta. Yo le compartí hace poco un caso que hicimos la punción, le envié una placa radiográfica y que tenía una lisis de hueso. Ese animal está ligeramente con el miembro hinchado, ¿ok? En ese estudio que le hicimos, yo no he visto células tumorales. Y entonces le dije a la colega tratante, mire que encuentro gran cantidad de bacterias. En principio, todas las características citológicas es una osteomielitis bacteriana. Pero le decía a la colega, igual hay que tener cuidado porque puede ser un osteosarcoma. Y después del tratamiento, en 22 días, yo le sugería a la colega que vuelva a hacer una placa radiográfica y es monstruosa. Le voy a compartir en el grupo la diferencia que hay. Fíjese, citológicamente yo no he visto células tumorales, ¿ok? Pero sin embargo la clínica te dice que hay que tener cuidado. Por eso que yo le decía a la colega, miren, por ser sumamente ético en lo que hago, yo no veo células tumorales, pero a mí me parece que es un osteosarcoma. Le dije a la colega, podemos hacer una terapia con antibiótico y en 15 a 22 días hagamos una nueva placa de control. Y ha sido catastrófico la placa radiográfica. Los osteosarcomas suelen ser muy rápido.
de evolución bastante rápida. El tema es que el animal comienza a desarrollar signos clínicos cuando en realidad ya se da cierto tiempo, se instauró el proceso proliferativo y recién cuando ya hay una destrucción bastante importante, con una alteración importante, entonces ahí recién comienza a evidenciar manifestaciones clínicas. Ahora, ese Rottweiler con esa imagen, mínimo 22 días, un mes llevaba de evolución. Y ahí hay otro detalle, un comentario, que entre todos siempre tenemos que hablar de esta manera, porque ahí también quizás el criterio clínico del colega fue, digamos, es una inflamación, tuvo algún traumatismo, entonces lo va medicando clínicamente, ¿ok? Por eso que es importante siempre tratar de poner las cartas sobre la mesa al propietario y que el propietario elija, de acuerdo a la disponibilidad económica, cuáles son los estudios laboratoriales al cual puede acceder. Entonces, uno minimiza los posibles errores. Ya, doctor, muchas gracias. Y una última aclaración también con referencia a esta osteosarcoma. Había mostrado otro de un, no me acuerdo la raza, pero que dijo que había una metástasis de un carcinoma mamario, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, en esa parte, en lo que pasó en ese hueso fue una metaplasia, se puede hablar, doctor, tipo de células, vamos a decir, No, del en hueso. realidad las células cuando hacen metástasis, ¿ok? Acceden por vía linfática o por vía venosa a nivel de las vénulas, ¿ok? Entonces uno piensa en el drenaje linfático, tarde o temprano la vía linfático va a llegar al conducto torácico principal, a la cisterna del quilo, luego a la circulación general, entonces llega al corazón derecho vía vena cava, va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, de ahí vía arteria pulmonar va al pulmón. De ahí que siempre se dice, el pulmón es el gran filtro que tiene nuestro organismo. Del por qué cuando un paciente tiene un proceso oncológico, un proceso tumoral, regla, una placa radiográfica, tórax. ¿Por qué? Porque el pulmón es el gran filtro y si vos conoces la anatomía, conoces la organización de la vía linfática, cómo la vía linfática cae dentro de la gran circulación y que la sangre va al corazón derecho y el corazón derecho va al pulmón. Entonces, en el pulmón ocurre ahí la anidación de las células tumorales y van creciendo. Ahora, biología nunca es 1 más 1 es 2. Entonces, fíjese que en ese animal se practicó la placa de tórax, no encontramos nada. Y luego en la placa del fémur, ¿qué pasó ahí? Diseminó por otro sitio, no anidó pulmón, o si anidó pulmón no desarrolló todavía formaciones proliferativas y comenzó a dividirse por mitosis en ese tejido óseo. De hecho, en medicina humana, uno de los sitios más habituales de las formaciones metastásicas son los huesos mamarios. Ya está, doctor. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Thanks. Doctor, Sí, pregunta parcializa. nomás, Lupe. Bueno, What? doctor, te quería preguntar si había alguna importancia en el tema, como acabas de mencionar, la metástasis, si se diseminó por vía linfática o por vía sanguínea, o sea, ¿eso tiene alguna importancia al final o directamente ya no importa cuando hizo metástasis? Pregunta interesante, parece simple pero complicado de responder, ¿verdad? La verdad, no importa por dónde haga metástasis, lo importante es que hizo metástasis, porque cuando hizo metástasis la cosa es complicada, ¿ok? Pero usted como médico, ¿qué es lo que tiene que saber? Que los tumores de las células, o sea, los tumores malignos, los carcinomas, los adenocarcinomas, habitualmente la metástasis lo hace por vía linfática. Habitualmente lo hace por vía linfática. Y los sarcomas lo hace por vía sanguínea. Ok, entonces, si yo tengo un paciente con un carcinoma de piel o tengo un carcinoma mamario, entonces, y sé que hace por vía linfática, ¿qué me dice la semiología? ¿Qué me dice la clínica? Que tengo que palpar ganglio linfático.
tengo que palpar ganglio linfático porque sé que ese tumor hace por vía linfática. ¿Ok? Sobre todo los tumores mamarios, yo siempre digo, señores, cuando ustedes tienen un tumor mamario, sea en la mama que sea, busquen ganglio axilar secundario, axilar principal y busquen ganglio inguinal. Pálpenlo, porque si ustedes encuentran los ganglios inguinales o axilares aumentados de tamaño, 90% de posibilidad que ya hizo metástasis. Eso significa que el riesgo que ya esté en órganos internos es mucho mayor. Ahora voy al sarcoma óseo. Ok, tengo un miembro sumamente hinchado, aumentado de tamaño, etcétera, pero los ganglios linfáticos no están normal. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que la metástasis lo hace por vía sanguínea. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esa información? Gracias, doctor. Bueno, si Disculpe, quieren otro doctor. encuentro de este tipo, ustedes me avisan, charlamos amenamente, sin ningún problema, compartir experiencia. Tengo infinidad de casos, si es que estoy a disposición de ustedes, si quieren ir aprendiendo algo más. Bueno, mi estimada Lourdes,